Hola, ¿qué tal chicos? Bueno, en este video vamos a ver el problema del árbol de expansión, que es un problema muy parecido al del recorrido mínimo. Eh, bueno, aquí lo que vamos a hacer pues es encontrar el árbol de mínima longitud. En este caso vamos a escoger un método que se llama Kruskal. Es muy sencillo el método. El método es obtener un árbol. Recordemos que las características de un árbol es que sea conexo y que sea que no forme ciclos. Entonces vamos a ver, por ejemplo, de este grafo que fue el ejercicio con el que hicimos el de Dijkstra. Vamos a obtener ahora el árbol de peso mínimo, que quiere decir que la suma de las aristas pues sea mínimo y que conecte a todos los vértices. Entonces lo que vamos a hacer primero es elegir un vértice, el que ustedes quieran. Perdón, en este método no vamos a escoger vértices. Lo que vamos a escoger son aristas. Entonces, ¿cuál es el arista más pequeño, el que valga menos? El que vale menos es este, porque vale 5 y ninguno vale 5. Por lo tanto, lo vamos a escoger y lo vamos a iluminar de azul. Entonces, ese ya está escogido. El siguiente, más pequeño, pues es este de 7 o este. Podemos escoger los dos porque podemos ver que no se forma ningún ciclo si escogemos este y este. Entonces, si escogemos esos dos, sería esto. Y es un árbol porque no hay ciclos. Entonces, ya los iluminamos de azul. Después de 7, el siguiente más pequeño es 8. Lo podemos escoger sí porque no forma ningún ciclo. Entonces, lo iluminamos de azul. Después de este, ¿quién sigue? 9. ¿Podemos escoger el 9? Sí, porque sigue no habiendo ciclos y sigue siendo conexo. Entonces aquí podemos ver que esa es una parte del árbol. Después de 9 sigue 10. ¿Podemos escogerlo? No. ¿Por qué? Porque si lo escogemos cerraríamos un ciclo. Entonces ese quedaría descartado. Después de 10 sigue 11. ¿11 lo podemos escoger? Sí. ¿Por qué? Porque no forma ningún ciclo. Y como podemos ver, acabamos de llegar a todos los vértices. Porque si nosotros, por ejemplo, decimos, el 12, pero el 12 entonces ya estaría cerrando un ciclo. Bueno, entonces 12 no se puede. 15, no, porque también estaríamos cerrando otro ciclo, entonces tampoco se puede. Después 15, no, tampoco, porque estaríamos cerrando un ciclo, entonces tampoco. 10 ya habíamos dicho que no, y 20 tampoco, porque entonces estaríamos cerrando otra vez un ciclo. Entonces ese que acabamos de obtener es al que llamamos árbol de expansión mínimo. ¿Qué quiere decir? Que el peso de este, o recubridor, que el peso de este árbol pues es la suma de todos sus aristas, que nos da 47 y no hay otro. Entonces este sería el árbol recubridor mínimo. Eh, ¿Cómo podemos obtener el máximo? Pues el máximo sería escogiendo el más grande. Por ejemplo, en el caso anterior, pues si vamos a construir una carretera, pues este nos convendría para estar conectado con todas las ciudades. ¿Por qué? Porque a lo mejor aquí esto significa distancia, y entre más distancia vamos a gastar más. eh, pues primero, para construir la carretera vamos a gastar más gasolina, más insumos, más asfalto, más mano de obra, etcétera. Entonces va a costar más. Entonces lo que queremos es que sea mínima la distancia. Entonces lo que vamos a buscar es el árbol de expansión mínimo. Pero por ejemplo, si nosotros somos, por ejemplo, del transporte público y podemos elegir nuestra ruta, pues vamos a escoger donde haya más personas. Es decir, si eso dice que son más personas, va a ser por lo tanto más pago. Entonces, si escogemos este, pues nos conviene porque va a haber 20 gentes. Entonces, ese es el árbol recubridor máximo. Entonces, vamos a escoger ahora el más grande. En este caso va a ser 20. Después de 20, el que está más abajo, después de 20, pues sería 15, que es este y es este.
¿Los podemos escoger? Sí, porque entonces no tendríamos un ciclo. Ya tenemos esos 3 aristas. Después de 15 sigue 12. ¿Podemos escoger a 12? Sí, porque no sigue habiendo ciclos. Después de 12 sigue 11. ¿Podemos escoger a 11? Sí, porque no está cerrando ningún ciclo. Después de 11 sería 10. ¿Podemos escoger a 10? Sí, porque igual no volvemos a tener ciclo. Después el que sigue sería 9. ¿Podemos escoger a 9? No, porque estaríamos cerrando un ciclo entre E, G, F y B. Después de 9 seguiría 8. No, no lo podemos escoger porque también estaría formando un ciclo entre todos estos vértices. Entonces, después de 8 sigue 7. Podemos escoger este tampoco porque se estaría cerrando otro ciclo. Este otro menos porque también estaría cerrando un ciclo. Entonces el único que nos queda es 5. ¿Podemos escogerlo? No, tampoco porque estaríamos cerrando otra vez un ciclo. Entonces quedarían descartados los que están en rojo para obtener este árbol recubridor máximo. Entonces lo que tendríamos es que el peso sería 83. Si fuera un autobús, estaría recogiendo 83 personas y son las máximas que puede recorrer, que puede subir al autobús. Entonces, depende qué es lo que querramos, es lo que vamos a hacer. Entonces, si queremos minimizar costos, pues obtenemos el árbol de expansión mínimo. Y si queremos pasar por donde haya más gente, quizás alguna otra situación donde queramos maximizar, pues entonces estaríamos obteniendo el árbol de expansión máximo. Este método de Kruskal se parece al Dijkstra, pero no es algo vaya, los dos métodos no llevan a algo igual. ¿Qué quiere decir? Que el de Dijkstra pues solamente es entre un par de vértices y el de Kruskal nos arroja un árbol recubridor, es decir, que pasa por todos los vértices y cuyo valor es mínimo o máximo. Entonces no hay que confundir esos dos métodos. Va a haber un video para ver las diferencias. Por ejemplo, el que sí podemos ver es el método de Prim, que es con el objetivo igual que el de Kruskal, obtener un árbol mínimo o máximo. Entonces vamos a tener el mismo ejemplo. Entonces aquí lo que vamos a hacer es escoger un vértice, a diferencia del de Kruskal, el que sea, no importa. Por ejemplo, si nosotros escogemos a E, pues tenemos varios aristas. Entonces, si queremos obtener el recubridor mínimo, pues entonces vamos a escoger el de menor valor, el arista de menor valor que sale de E. En este caso puede ser este de 7 o este de 7, que es menor a 10, 15 y 9. Entonces, si nosotros escogemos este, estaríamos llegando a F. Entonces ahora el vértice de interés va a ser F. De F hay dos caminos, hacia G y hacia B. ¿Cuál es el mínimo? Pues el mínimo es 11. Entonces estaríamos llegando a B, lo escogemos. Después de B, ya nada más hay un camino que es para llegar a E, pero no lo podemos escoger porque entonces estaría generando un ciclo, entonces ya no podemos seguir aquí. Entonces escogemos otro vértice que no hayamos llegado, por ejemplo C. De C podemos llegar a A y a D. ¿Cuál es el mínimo? Pues el mínimo es llegando a D. Y a partir de D tenemos tres aristas que salen. ¿Cuál es el de valor mínimo? El de valor mínimo es 7, entonces lo escogemos. Y llegamos a E. Entonces ya tenemos a E, entonces vamos a escoger otro que no hayamos escogido. Por ejemplo G. De G salen tres vértices, tres aristas. ¿Y cuál es el de valor mínimo? El de valor mínimo es 9, lo escogemos. Y otra vez llegamos a E. El único que nos hace falta es A, entonces escogemos A. Y si escogemos A, ¿cuál es el de mínima distancia? Es 8, entonces escogemos 8. Y ya no podemos escoger más porque entonces estaríamos cerrando un ciclo.
Entonces ese sería el grafo, el árbol de expansión mínimo o recubridor mínimo, que es igualito con el que obtuvimos con el método de Kruskal. Entonces podemos utilizar cualquiera de esos dos métodos y nos va a dar el mismo resultado. Si queremos obtener el árbol de expansión máximo, pues hacemos exactamente lo mismo, pero ahora buscando aristas de mayor valor. Aquí el peso es 47 y el recubridor máximo sería el mismo que obtuvimos con Kruskal, pero ahora con Prim. No lo hacemos porque es muy obvio. Entonces, eh, ese sería. Y bueno, para un grafo obtener el árbol de expansión mínimo o máximo, sería esto y sería todo. Y muchas gracias.